Hola, soy Miriam y en esta ocasión os traigo un álbum hecho desde cero y para la decoración he empleado la colección de papeles Letters of Love y he combinado también con una de los básicos, esta Background 2, pero bueno, todos esos detalles os lo iré contando más adelante conforme os muestre el álbum y además os dejaré la información en la cajita de descripción del vídeo. Para la estructura del álbum he cortado 4 rectángulos de cartulina. Todos tienen de altura 7,5 pulgadas y luego en el ancho hay una diferencia de 1/4 de pulgada entre cada uno. Bien, pues a estos rectángulos le vamos a marcar líneas de doblez. Voy a empezar por el más grande, que es el que me ha quedado encima, o sea, el de 23,25 pulgadas de ancho por 7,5 de alto. Voy a marcar una primera línea de doblez a 7,5 pulgadas y la siguiente a 8,25 de pulgada. A partir de aquí, de este último punto, tengo que marcar a 7,5 pulgadas más, pero como no me alcanza la tabla de marcar dobleces, voy a posicionarlo en 2 pulgadas, por ejemplo, más 7,5 sería 9,5 pulgadas. Listo. Esta sería la pieza más grande. Vamos a por la mediana, o sea, la que mide 23 pulgadas. Vamos a marcar la primera línea de doblez a 7,5 pulgadas, la siguiente a 8 pulgadas, posiciono en el 2, por ejemplo, y marco a 7,5 pulgadas más a la derecha, o sea, 9,5. 2 más 7,5, 9,5. Y por último la más pequeña, la de que tiene de ancho 22,75 de pulgada. Y hago lo mismo, a 7,5 pulgadas, la siguiente a 7,75, posiciono esta última en el 2 y 2 más 7,5, 9,5. Marco a 9,5. Vale, ahora en este cuadrado de aquí en medio lo que voy a hacer es marcar una línea de doblez en diagonal. Luego doblamos por la diagonal que hemos marcado de esta forma y esta última parte de aquí la doblamos hacia arriba. De esta forma ya tenemos la primera hoja del álbum. Esta misma operación lo tenemos que hacer con cada una de los rectángulos que tenemos cortados. Y ya por último, en este rectángulo que va a ser el soporte del lomo, tengo 3/4 de pulgada, que es el ancho del lomo, y a cada lado 1/4 de pulgada. Y ya está, tenemos todas las piezas dobladas. Pero de la forma que he doblado me quedan todas estas primeras páginas lisas y las 3 últimas con bolsillos, que ahí me gustaría que fuese una página lisa, un bolsillo. Y entonces para eso lo que voy a hacer es simplemente doblar de esta forma. Entonces me queda página lisa, bolsillo. Aquí para hacer estructuras otra vez bolsillo, página lisa y bolsillo. Así me gusta más. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con cada una de las estructuras es pegarlas para que queden formados ya los bolsillos. Vamos a pegar este lado, o sea que ponemos pegamento. Un hilito de pegamento. Esto viene así y esto viene así. Lo que voy a hacer es dejarlo secar con peso por encima para que pegue todo correctamente. Y esto mismo voy a hacer con cada una de las otras hojas. Y una vez que ha secado el pegamento de los bolsillos, ya tenemos los bolsillos formados, lo que vamos a hacer es unir las hojas.
Vamos a pegar, hacer coincidir, centrar bien los lomos de cada hoja, de cada cuadernillo e ir pegándolos uno encima de otro. Bueno, voy a empezar por este. Ahora sí, voy a dejar secar con peso por encima antes de empezar a manipular el álbum. Para las tapas he cortado 2 cartones contracolados del número 18 de 7,5 pulgadas de ancho cada uno por 7,3 pulgadas de alto. Y el cartón del lomo tiene de ancho un cuarto pulgada de ancho, valga la redundancia, y la altura es la misma, 7,3. Y bueno, pues lo he forrado con una sola pieza de tela arpillera para encuadernar en color crudo. Queda así. El procedimiento de forrado de las tapas es el mismo, ya lo conocéis. De todas maneras os dejo un vínculo por aquí arriba. Y ahora que ya está seco el cuadernillo lo que voy a hacer es aplicar pegamento al lomo y a estas solapas y lo voy a pegar aquí. Para esto sí que voy a utilizar cola de encuadernar. Una pena no tener la de fábrica de Koru todavía, así que voy a utilizar la que tengo en casa, la que uso siempre. Bueno, y para el interior de las tapas he cortado ya estos papeles que los voy a pegar ahí. Y luego ya dejaré secar todo esto abierto con peso por encima. Bueno, pues el pegamento del álbum ya está totalmente seco, lo he tenido secando 24 horas y ha quedado así finalmente. Lo tengo listo ya para empezar a decorar. Esta es la decoración de la portada y en la contraportada he puesto esto. Tengo que confesar que en mi vida he hecho algo tan romántico como ahora. Espero no haberme pasado y resultar empalagosa, pero también tengo que confesar que me ha gustado la experiencia. Nunca había utilizado flores y colecciones de papeles así tan floreadas, pero me ha gustado mucho, mucho, mucho. Aprovechando que la colección de papeles se llama Cartas de Amor, he incluido varios sobres en la decoración. Lo que he hecho de momento es doblar restos de los papeles decorados para luego decorarlos más aún y poner fotos en ellos. Y esto va aquí. En el lateral también hay un pequeño bolsillo, se me ha olvidado meter el tarjetón, pero llega hasta aquí. Es un rectángulo para luego meter una tarjetita con las anotaciones, con el, ¿cómo se le llama? Con el journaling, ¿no?
pues ya vamos llegando al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os sea útil, que os sirva de inspiración. Y si os animáis a hacer este álbum y lo subís a las redes sociales, etiquetadme para poder ver vuestras creaciones. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima oportunidad.